Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Este vídeo quería ser una suerte de segunda parte del que publiqué el último sábado, que se llamaba Cumplo 50, ¿qué pasa con la literatura? Y quería comentar algunos temas que se me quedaron pendientes el otro día, que los había anotado en una hoja y al final me los salté, y también como comentar algunas consecuencias que ha tenido ese vídeo, algunos comentarios que he recibido. Una de las ideas que tenía apuntadas, y se me olvidó hablar de ellas, era la siguiente. O sea, en este vídeo, el que hablaba de los 50 años, que decía que quiero leer más libros clásicos porque el tiempo es limitado, y hablaba de mi amigo Antón y sus listas y demás, y cuestionaba este tema de las listas de universales y hay que leer esto, ¿no? Y yo decía, hombre, a lo mejor también si un autor te gusta mucho, aunque tenga otros libros que no estás en alguna lista importante, deberías leerlos y agotar a ese autor, como yo he agotado a Bolaño, que me gusta tanto porque conecto con él, ¿no? Y la idea que eso sí lo dije, la idea que se me quedó pendiente era decir que yo creo que también cuando me vea mayor me gustaría, yo creo que releer los grandes libros que te han impresionado, ¿no? Hace unos meses leí una de las últimas novelas, no sé si era la última, de Philip Roth, la de Sale el espectro, que era de su personaje Nathan Zuckerman, que es un escritor que en ese momento no sé si tenía 74 o 78 años, que se sentía bastante agotado, y en el libro te dice que Zuckerman solo lee o solo estaba leyendo ya los libros que le impresionaron de joven, no tenía internet y estaba leyendo, en su caso, a Joseph Conrad, y estaba disfrutando de lo mismo a los 75 que disfrutaba a los 20, lo cual también me parece una buena idea. Recuerdo, por ejemplo, también leer una entrevista al escritor español Antonio Muñoz Molina, que decía que él cada verano releía el Quijote. Y yo el Quijote lo he leído 2 veces, pero claro, debería leerlo más. O sea, yo creo que me encantó ese libro, es mi libro favorito, y yo creo que el Quijote es un libro que hay que volver. O sea, es decir, no sé si todos los años, que me parece que no tendría tiempo, pero cada 10 años, dentro de 5 años, dentro de otros 5 de 10, volver a leer el Quijote. Es decir, la idea de releer también yo creo que es interesante. Ha pasado algo divertido con el tema del vídeo que publiqué el sábado, que era 25 de mayo. Mi cumpleaños fue el 23, el vídeo lo publiqué el sábado 25. Un contacto de Twitter me enlazó en Twitter un podcast del escritor peruano Iván Tais, que era su Moleskine literario. Me decía que hablaba de mi vídeo. Yo me sorprendí de qué hace Iván Tais hablando de mi vídeo. O sea, yo no sé si os suena, pero el Moleskine literario era un blog de libros que hablaba de información de libros en la época, yo creo que del 2005-2010, que era muy famoso en el mundo hispano, en el mundo latinoamericano. Yo lo veía mucho, admiraba aquel espacio. Y claro, Iván Tais ha reciclado del mundo de los blogs al mundo de los podcasts. Y yo me he reciclado a esto, que Iván Tais lo llama un podcast en YouTube, que yo creo que es bastante acertada la definición. Y entonces de repente ayer, que hoy estoy grabando estos martes, pues ayer lunes estaba ya para irme a dormir y vi este mensaje en Twitter y conecté el podcast, le di a ver qué pasaba y claro, Iván Tais iba a comentar una lista que ha aparecido en la revista Skew de los mejores libros del siglo XXI. Y para introducir el tema de las listas, empieza a hablar de las listas de Antón, que me parece surrealista. O sea, he transcrito lo que dice Iván Tais en su podcast, lo voy a leer. Dice: justo ayer estuve escuchando un vídeo de YouTube, que es una especie de podcast en vídeo, él decía vídeo. Dice que lo hace David Pérez Vega, un escritor español que se llama Bienvenido Bob. Título que nos recuerda a Onetti. En este episodio, él dice que va a cumplir 50 años y anuncia cuál va a ser el porvenir para él de la literatura. No de la literatura del futuro, sino cómo va él a asumirse como lector. Es bien interesante ese podcast YouTube. Y David Pérez Vega comenta que tiene un amigo que cuando cumplió 50 años le dijo que ya no iba a leer novedades, sino que iba a leer los libros que proponían las listas. Entonces, no sé qué clase de listas, no sé si todas las listas. A mí me fascinan las listas. De hecho, vamos a hablar de varias listas durante esta semana porque Babelia ha publicado un par de listas interesantes. Bueno, pues David Pérez Vega dice
Bueno, es una idea de cómo aprovechar el tiempo cuando uno cumple 50 años y ya te queda menos tiempo para leer. ¿Qué dirán de mí que tengo 56 y me quedan muchos menos que a David y a Antón? Bueno, esta es la lista entonces, se la paso a David y a Antón, que ha hecho la revista Square sobre los mejores libros del siglo. La verdad es que es una lista absolutamente extraña para mí, no sé cuál ha sido el criterio. Vale, si no hay mucho problema, voy a intentar enlazar lo del podcast de Ivan Tais y voy a intentar enlazar la lista que dice él de Square, que me parece que estaba la he visto en internet. A ver, a mí esto me ha hecho mucha gracia porque, a ver, yo ya digo que a Ivan Tais, su Moleskine literario en blog, lo seguía muchísimo y en 2009 fue finalista del Premio Real de Novela con este libro, Un lugar llamado Oreja de Perro, y yo lo leí, me gustó. He mirado si tenía reseña en el canal de él y no la tengo porque con el canal empecé en el verano de 2009 y este libro lo debí de leer antes o no sé, no lo he encontrado, no sé si, porque claro, si lo empecé, la reseña debería estar en noviembre de 2009, ¿no? No lo sé, pero no está, no sé por qué no está, porque reseñaba todo y este libro me gustó y no he visto que estuviera. Pero vamos, que ya digo que me ha hecho mucha gracia que de repente una conversación informal que tenemos Antón y yo tomando algo en un bar de Malasaña, donde la plaza del 2 de mayo, que era donde salíamos cuando teníamos 20 años, y allí hablando de libros y el paso del tiempo, de repente esto aparezca en el podcast literario en Perú de Ivan Tais. O sea que cuando se me lo llegan a decir hace 20 años, en 2004 cuando leía yo esto, debía ser 2006 o 2007, es que no me lo creo. Entonces me ha hecho mucha gracia. Ha sido algo muy inesperado que esta conversación en Malasaña ha sido como el efecto mariposa en la teoría del caos, ¿no? Esa conversación en Malasaña acaba en el podcast en Perú de Ivan Tais. Vale. También creo que el otro día fui un poco drástico al decir que a los 50 años te quedan para leer 20 o 25, quizá exageré, quizás eran pocos, 20 o 25, quizá con 75 años si llegas en condiciones físicas buenas puedes seguir leyendo, si tienes problemas con la vista puedes leer en ebook, que yo no leo, y se agranda la letra. Si tienes más problemas con la vista podrías escuchar audiolibros, no sé, o sea, hay más opciones y quizá puedas seguir leyendo con 80 o, claro, no sé cuánta es la expectativa de vida, pero si te cuidas, por lo menos 85 podría ser, ¿no? Entonces quizá cuando dije 20 o 25 fui un poco drástico. También me doy cuenta de que fuimos un poco drásticos, porque a veces yo ya dije que a Antón se han muerto sus dos padres, a mí se ha muerto mi madre, pero es que además se nos ha muerto un amigo que era Rubio. Rubio de apellido, porque los tres nos llamamos David, o sea, cuando yo digo Antón, Antón se llama David, igual que yo. Y nuestro otro amigo era David Rubio, todos nos llamamos por el apellido y yo en mi barrio siempre he sido Pérez y sigo siendo Pérez, no he sido David. Y Rubio también leía y Rubio escribió algunos libros y yo creo que también cuando hablamos él y yo, pues en la conversación se mete la ausencia de Rubio, que con 45 años le dio un infarto y también, claro, también hay un tema ahí, ya no solo la muerte de los padres, sino la muerte del amigo, ¿no? Con esto y quizás estamos un poco sombríos los dos cuando hablamos. Vale, alguien me preguntó por las listas de Antón, pues se lo he preguntado en un WhatsApp y me ha contestado. Dice que principalmente para libros de todo el mundo se fijan unas páginas que van recopilando listas y luego hacen un ranking con esas listas, es decir, es una lista de listas. Dice, y me pasa el enlace a una página que se llama The Greatest Literature of All Time, o sea, en español, la gran literatura de todos los tiempos, y hay 99 obras. Si no es muy difícil, lo voy a poner enlazado, ¿vale? Y luego también me dice Antón que en estas listas la mayoría de libros pertenecen al mundo anglosajón y que para libros en español, o sea, españoles o latinoamericanos, usa otra lista que se llama Las 100 mejores novelas de la literatura hispanoamericana, que voy a intentar dejar el enlace abajo en la caja que describe el vídeo. Vale, pues si bien todo esto de Ivan Tais ha sido divertido, la gente me ha preguntado por las listas y demás, ha ocurrido también en Facebook algo que no ha sido tan agradable, más bien lo contrario. Un escritor al que he llamado aquí, a ver qué sigla le he puesto, le he llamado B, como se le llamamos a Antonio, un escritor al que podemos llamar B, que es un contacto de Facebook, que yo le presento un libro y que tuvo alguna repercusión en los 90, ahora sigue publicando, pero a un nivel más pequeño, sale en el documental de Luis Mancha, Generación Cronen, que está en Filmin, es muy interesante, lo he visto varias veces, sobre aquella generación de escritores jóvenes de los 90 que los lanzaron muchísimo y luego no había tanto mercado como se estaban creyendo las editoriales.
él puso un enlace al vídeo que le interesó porque son temas de los que él habla en Generación Cronen y le interesan, ¿no? Y dice, os dejo aquí enlazado un vídeo muy interesante de David Pérez Vega, dice, en que nos da una imagen muy concreta de cómo puede llegar a ser el mundo editorial y también el mundillo literario, el de las camarillas, los amiguetes, etc. Vale. Y bueno, pues él lo puso ahí en el enlace, yo se lo agradezco, y de repente entra un editor español al que le había puesto aquí en unas hojas que me he hecho, le había puesto M, pero para no equivocar, porque si al otro le llamo B y empiezo con las letras me voy a liar, le voy a llamar Eddie, de Eddie de editor, o sea, no es un nombre verdadero, pero vamos a llamarle Eddie para no equivocarnos. Entonces, en el primer comentario suelta esta joya, dice, me ha parecido un vídeo muy cutre y eso que aprecio a David. Eso de que ahora solo va a leer clásicos porque la gente no le hace casito es bastante penoso. Cada uno lee lo que le da la gana, pero leer para que te lean es extrañísimo. Por otra parte, lo de que ahora Alba y Cátedra ya le mandan gratis sus libros de fondo, también me ha parecido penoso, porque David es profesor, no un parado. Y hay una cosa que se llama librería. Y decir que te pasas a los clásicos porque ahora te los mandan también de gratis, es de ser un poquito miserias, con perdón. Me cae bien David, pero en este vídeo no ha estado muy fino. Vale, voy a comentar esto. A ver, yo podría dar los nombres de B y de Eddie, porque esto es una conversación en público, en Facebook, que la podía ver cualquiera. He decidido no hacerlo, al principio pensaba que lo iba a hacer, porque igual que en el otro vídeo no di nombres, aunque estaba hablando de conversaciones privadas, tampoco quiero que haya un morbo excesivo con esto y también voy a proteger un poquito a alguna persona que en un momento dado se le pueden cruzar los cables como se nos cruzan a todos, ¿no? Me ha sorprendido, o sea, en primer momento la capacidad de este editor, de Eddie, para no entender o no querer entender lo que estaba yo diciendo con mis palabras. O sea, es decir, vamos a poner un poco en contexto, ¿no? Eddie es un editor, una editorial pequeña en España, con unos libros elegantes, bonitos. Yo le tengo de contacto en las redes sociales como a tanta gente, ¿no? Como a tantos escritores, lectores y editores. Publica entradas en sus redes hablando pues de vive en un pueblo, su casa, te muestra fotos de su biblioteca, tiene una gata y está allí con sus libritos, su gata, y a mí pues me parece agradable, ¿no? Ver esas fotos, y a veces hace fotos de la ventana del pueblo y yo le suelo dar al me gusta porque me parece bonito lo que pone en sus redes sociales. Y una de estas que le di al me gusta, creo que era un sábado por la mañana, pues me escribe a través del chat de Facebook, me escribe Eddie. Y Eddie me dice que admira mi canal, que le gusta y que si tengo interés por alguno de los libros que publica, su editorial, que le voy a llamar Mochuelo Ediciones, aunque no se llama así, que se lo puedo pedir y que él encantado me lo envía. Vale, yo conozco la editorial Mochuelo Ediciones, he entrado en su página web más de una vez, los libros son bonitos, pero lo que veo es que no publica narrativa. O sea, yo soy un lector, en la mayoría de las ocasiones, lector de narrativa, y él publica como pequeños ensayos, libros de memorias, libros de viajes, cosas así, ¿no? O sea, no es un tipo de narrativa con la que yo me sienta más cómodo o que me llame más, ¿no? Y se lo digo a este señor, a Eddie. Le digo, mira, sí, los libros son muy bonitos, tienen buena pinta, pero ya te digo, esto no es lo que yo suelo leer, pero bueno, si hay alguno que tú crees que me pueda gustar, tú envíamelo y yo me lo leo y lo comento. Y me dijo, creo que soy amable en ese momento. Y esta persona me manda, en vez de un libro, le digo, mándame alguno que creas que me puede gustar. Y me manda más de uno, me manda un ramillete de libros. Yo cuando me dio ese paquete lo enseñé aquí, hay un vídeo en el canal enseñando esos libros. Vale, pues ahí hice como una publicidad gratuita, que bueno, pues la hice de buen grado y ya está. Pero aquí vuelvo a hablar del concepto que hablé en el otro vídeo, que era la disonancia cognitiva, ¿no? Que es cuando tú tienes percepciones enfrentadas sobre una misma realidad, ¿no? O sea, ya os he dicho que por un lado tengo esta sensación de que su editorial son libros bonitos, seguramente son interesantes, sus entradas en las redes sociales son agradables, con su gata, con sus estanterías, con esas cosas, ¿no? Pero por otro lado, tengo otra percepción de esta persona, ¿no? Porque yo tengo un amigo escritor
que me dice que le ha enviado a esta editorial, a Mochuelo, ha enviado su libro y su libro, a ver, tú puedes enviar libros y pueden no aceptártelos, por supuesto, o pueden no contestarte si no tienes ninguna relación, eso es normal. Pero este libro se lo habían aceptado, o sea, le habían aceptado, lo iban a publicar, estaban ya hablando de las fechas de publicación y mi amigo el escritor empieza a mandar correos y Eddie deja de contestarle. Y esto me lo ha contado mi amigo hablando yo con él. Entonces le hace lo que llaman a los chavales ghosting, ¿no? O sea, desaparece, se hace el fantasma, cuando ya era un libro aceptado para publicarse. Entonces le escribe correos y no hay fecha para publicación, no hay contestación, no hay nada. Yo esto lo sé. Sé también que hay otra escritora que ha publicado en Mochuelo y hace unos meses, en febrero o marzo, puso una entrada que literalmente el texto era este. Dice: sigo estupefacta ante la indiferencia de Mochuelo Ediciones. Desde hace 6 años he intentado todas las vías posibles para que me pague las deudas que me debe Eddie, pero nadie, nada, absolutamente nada, no me contestan. Y pone una foto de las cartas que ha mandado, los envíos, los recibos, las cosas, y eso lo ha puesto esta escritora en abierto en sus redes sociales y yo lo he visto, o sea, yo eso lo había visto antes de decirle a esta persona que aceptaba el envío de sus libros. Es decir, tengo dos percepciones enfrentadas de esta persona. Por un lado, me gusta su editorial, me parece libros bonitos, me parece que sus entradas en internet son interesantes, son agradables, pero por otro lado yo sé esta información también, ¿no? Una es pública, la de las deudas, porque la ha puesto esta escritora en abierto, y la otra es una información privada que tengo yo de un amigo escritor, ¿no? Entonces yo sé qué clase de editor es Eddie, ¿no? Es el tipo de editor que yo estoy hablando en el otro vídeo, ¿no? El editor que tienes un contacto con él, que te va a publicar el libro y de repente, sin darte explicación, eso desaparece, o no te paga las deudas, etcétera, ¿no? Y aún así me presto a ser amable y a los libros que me parecían interesantes ir a comentar. No iba a leer todos, pero iba a leer algunos, al menos uno lo iba a leer. Yo me había comprometido a eso, o sea, es decir, yo cuando a alguien le digo, tú envíame el libro, yo me lo voy a leer, me ha ocurrido alguna vez que no he leído alguno, pero lo normal es que sí cumpla. O sea, es decir, yo no sé si esta persona pensó que cuando dije solo iba a leer clásicos, no iba a leer ninguno de los suyos, se sintió ofendido, o pensó que no todos los editores se mueven con contactos, que él es, no sé, a lo mejor selecciona los libros bien, porque eso también existe, ahora hablaré de eso, y lo que dije yo el otro día no atañe a todos los editores, porque todos no son así, por supuesto. Dice Eddie también, ¿no? Dice, solo va a leer clásicos porque la gente no le hace casito, es bastante penoso. Eso es lo que dice literalmente, ¿no? En realidad yo digo que voy a leer clásicos porque me interesan más que los libros actuales, ¿no? Y digo también que debería tal vez apoyar a las editoriales que hasta ahora me han apoyado a mí, como estas, ¿no? O sea, McClatchy Parker, Sloper o Carpe Noctem, por ejemplo, ¿no? Ya digo que había comprometido la lectura de alguno de sus libros y lo iba a hacer, ¿no? También, o sea, pongo más antecedentes. Cuando yo tenía entre 15 y 35 años, en 15 fue cuando empecé a escribir. Yo leía sin tener relación con gente que leyera ni con gente que escribiera, porque ya digo que Antón con 15 y 16 dejó de leer y yo seguí como un camino de lectura donde yo me iba buscando las lecturas, con los Babelias, con referencias, este autor me llevaba a este, Bukowski hablaba de Dostoyevsky y yo iba a la biblioteca y sacaba el libro de Dostoyevsky, Bukowski hablaba de John Fante, yo buscaba a John Fante. Yo tuve una temporada, por ejemplo, que leía los libros que el personaje de Bukowski, Chinaski, leía en la biblioteca de la Ciénaga, en Los Ángeles. Vale, ese era un referente y yo leía esos libros. Me iba haciendo como mi propio camino de lectura, sin hablar de esos libros con nadie. Yo escribía, no le enseñaba lo que escribía a nadie. Luego con 24 años gané un premio de poesía, sin haberle enseñado el libro, ningún poema a nadie previamente. Lo gané en mi ciudad, en Móstoles, y alguien, como me habían dado dinero, el dinero da como un poco de prestigio, pues algún amigo o alguien lo quiso leer el libro, como no lo publicaron, yo se lo mostraba en fotocopias. Ahí alguien leyó algo que yo escribía, ¿no? Pero hasta entonces no escribía para mostrárselo a nadie. Empecé a enviar algo por aquella época de editoriales que no me hacían caso, y hasta los 35 ya digo que 20-35 leía lo que quería, leía clásicos, es mi gran época de lector.
Y a partir de los 35 fue cuando abrí el blog, porque iba a publicar cuando tenía 36, en 2009 abrí el blog y en 2010 publiqué mi primer libro. Y mi idea era, como no me conoce nadie, no voy a vender nada, voy a abrir un blog de reseñas, a lo mejor hay gente que lee las reseñas y si le parece que lo hago bien, pues compra el libro y puedo reflexionar sobre lo que escribo y puedo recordarlo para cuando pase el tiempo porque me interesó un libro o me interesó más o menos. También, ahora continúo con esto. Otra frase que dice M, dice, ahora Alba y Cátedra ya le mandan gratis sus libros, se le ha olvidado Alianza que también. De fondo dice, me ha parecido penoso, porque a veces es profesor y no un parado, y hay una cosa que se llama librería. Sí, o sea, yo compro libros, los compro de primera mano, de segunda mano, voy a la biblioteca, que también me gusta ir, y ejerzo el privilegio de que como hago publicidad gratis a estos libros que pido, los puedo conseguir gratis, y los consigo gratis. Creo que no a cambio de nada, sino a cambio de una labor que hago de divulgación de esos libros. Procuro, cuando pido libros, no fallar, o sea, procuro pedir libros que sé que me van a gustar y que voy a poder hablar bien de ellos. Alguna vez me pasó que me dio pena con Automática Ediciones, el primer libro que leía, y no me gustó y lo dije, pero bueno, ya leeré alguno más. Me ha pasado con algún amigo que he leído su libro y lo siento y no me ha gustado, y no puedo salir aquí públicamente a defender el libro de un amigo que no me ha gustado, porque creo que no me sentiría cómodo haciendo eso, y hay gente que lo ve y confía en lo que yo digo, y no puedo engañarme a mí mismo y engañar a otro, ¿no? Y he tenido algún resquemor con alguna persona que éramos más o menos amigos. Vale, también esto de lo de ¿cómo era? Lo de valer clásicos porque nadie le hace caso, bastante penoso, vale. O sea, lo que estaba diciendo, que entre los 20 y los 35 yo leía lo que quería y no conocía a nadie, ¿no? Pero ¿qué me pasó? Que cuando empecé con el blog, empecé a conocer a un grupo de gente, iba a presentaciones, leía los libros de esas personas, estaban bien, no estaban a la altura de lo que yo había leído antes, en la época anterior, a Tolstoy, pero bueno, me hacía gracia, formaba parte de un grupo, eso a todos nos gusta, cuando has estado con una actividad, con una afición que no lo podías compartir con nadie, pues de repente con las redes sociales y con el blog, con no sé qué, tenías acceso a un grupo de gente nueva que yo hasta ahora no lo tenía. Yo ya digo que empecé a estudiar en la Facultad de Físicas, me fui a empresariales, pues allí gente que leyera mucho, escribiera, no había. Entonces yo, por ejemplo, en estos grupos, cuando ya empecé con el blog y a ir a las presentaciones, eran de varias editoriales, la gente la que conocía, principalmente de una, y había un escritor que ahora es relativamente famoso, que siempre, cuando yo estaba en estas fiestas o en los bares después de la presentación, había un momento que me presentaba a un amigo suyo y me decía, este es David Pérez Vega, tiene un blog muy interesante, muy bueno, es de la ciudad sin cine, le puedes enviar tu libro. Y entonces, a ver si se lo quiere leer, y alguna vez lo aceptaba y a veces no. Pero claro, la presentación yo era el del blog, yo era el que leía. Y entonces yo a lo mejor tenía ya algún libro publicado, pero yo no era presentado a la otra persona como escritor, yo era el que podía leer el libro de esa otra persona. Y entonces tú vas adquiriendo como ese rol, ¿no? El rol de que tú eres el que lees y tú celebras a otras personas, pero tú no eres celebrado, tú no eres leído por esas personas. Y yo esto lo he aceptado durante bastante tiempo, no sé, pues por formar parte de eso, porque en ese momento pensaba que estaba haciendo relaciones, que conocía gente que le interesaba lo mismo que a mí, me gustaba hablar con ellos. Y luego, por ejemplo, el editor que publicaba a este escritor que me presentaba a otros, yo cuando tenía algún libro, se le intentaba enviar a alguien que me había enviado un montón de sus libros cuando hacía el tema de prensa, y yo creo que no se acabó de leer ninguno de mis libros. O sea, yo creo que yo tenía asumido el rol, y él lo tenía también, de que yo era el lector, el que reseñaba, pero yo no era el que escribían otros, esa función era de otros. Yo explico en las clases algo que se llama la teoría de MacGregor, que es del mundo empresarial, que te dice MacGregor que en las empresas hay trabajadores X y trabajadores Y. Los X son los que no les gusta el trabajo y los Y son los que muestran entusiasmo por el trabajo. Y un buen líder tiene que saber detectarlos, al trabajador X marcarle de forma más autoritaria lo que tiene que hacer y al Y dejarle más libre, ¿no? Y la teoría de MacGregor apunta también que si tú te equivocas como jefe, ¿quiénes son los trabajadores? Si son Y, que son creativos, pero los tratas como X,
al final esos trabajadores Y se convierten en X, aceptan el rol. Y yo creo que durante una temporada relativamente larga acepté ese rol de que yo era el lector. Y me ha pasado en la última presentación que he ido de un libro, que he hablado de ella aquí en el canal, me han presentado a gente igual. O sea, es decir, yo estaba con gente que tiene un libro publicado y me la han presentado como este es no sé quién, escritor. Y a mí me han presentado a esa persona, este es David Pérez Vega, que tiene un canal en YouTube, cuando yo tengo 8 libros publicados. Entonces, el que tiene un libro publicado era escritor y yo con 8 no soy escritor en estos entornos, ¿no? Es una cosa bastante curiosa. Y al final lo que decía, que he acabado harto de tener que aceptar de leer los libros de gente que no te lee a ti, no te toma en serio a ti. Y al final tú dices, soy como una persona complaciente porque me da pena o decir que no, pero esto no puede ser, o sea, hay un momento que tienes que plantarte, ¿no? O sea, es decir, yo también creo que en este mundo de la gente que tiene éxito, hay muchas personas que de niños, sus padres y sus abuelos les han dicho que eres el más guapo y eres el más listo. Entonces van a los editores con esa actitud de soy el más guapo y soy el más listo. Y a mí en mi casa, esto me ha pasado de verdad, o sea, yo llegaba con notas de 7 sobresalientes y 2 notables, las notas más altas de la clase, mis padres miraban las notas y decían, ¿qué ha pasado con estos 2 notables? ¿Qué ha pasado? Y yo eso creo que lo tengo ahí metido en la cabeza como mi constitución para relacionarme con los demás, ¿no? Como decir, no haces algo que no es lo bastante bueno nunca. Y yo me lo creía, ¿eh? Cuando leía los libros de estas personas, pensaba que se los publicaban en esos sitios porque eran mejores que lo que hacía yo. Y luego me he dado cuenta con el tiempo de que realmente no, que había otros factores que estaban jugando aquí en este juego de las categorías, de las pirámides, de lo que decía el otro día, de las castas de la India, ¿no? Y la gente está que se pone en una posición en la pirámide y tú eres el que le recibes a él y no al revés. Y hay un momento que he dicho, prefiero salirme de aquí. Yo he conocido ahí a 30 o 40 personas. ¿Cuántos son mis amigos de verdad? 3, 4, menos, no lo sé, pero no es mucho. Y entonces yo ya, de esa rueda de tú eres el que nos celebra, he decidido que me iba. Entonces yo creo que el editor Eddie ha considerado también que mi rol, que mi labor era celebrar a esta gente, que era lo que yo disfrutaba y no lees para que te lean, no, he sido condescendiente leyendo a gente que no, y haciéndole un favor y no me lo han devuelto nunca, ¿no? Porque querías generar una amistad, querías generar un acercamiento a unas personas y no te lo han devuelto. Pero no era el libro que yo quería leer, lo conté el otro día con este escritor de la gran editorial, que leí su libro, acepté su libro, le di el mío, no lo leyó nunca y me pregunta si quiero leer el segundo libro. Y digo, es que prefiero leer a Dostoyevski, es que eso es lo que quiero leer de verdad para disfrutar. Pero claro, hay un momento que te metes en una vorágine que no es la más lógica cuando eres simplemente un lector o un lector que escribe, como fui yo entre los 25 y los 35 años, en mi gran etapa lectora. Entonces ya te digo que Eddie es el tipo que piensa que no tiene que contestar los mails de los editores, no tiene palabra, aunque ya le ha dado que va a publicar algo, y que tiene estos problemas con los escritores, y él, no sé, imagino que se pondrá en un mini pedestal en su cabeza donde piensa que se lo puede permitir. También me decía Jan de Trotalibros que no me puedo imaginar la gente que le escribe proponiéndole sus libros, siendo una editorial que no es de edición de libros actuales, ¿no? Y yo sé que los editores reciben una mansalva de correos y no pueden atender a todos, pero yo estaba hablando el otro día de gente que tiene relación directa con ellos, ¿no? Vale, por ejemplo también, esto no atañe a todos los escritores, Román Piña, que es el que me sacó este libro, el de los insignes, yo se lo envié sin conocerle, le gustó su humor disparatado, luego yo a Román Piña le he enviado Esto no es Bambi, no le gustó, me lo dijo, lo hablamos, no pasa nada, y le he enviado este también a Román Piña y me ha dicho que no, pero me ha tratado bien, me ha tratado como una relación normal. Con lo cual, ese es un editor que creo que hace lo que tiene que hacer, o establece las relaciones como las tiene que establecer. No hablaba yo de todos los editores, por supuesto. Hablo de algunas circunstancias que yo he vivido con determinada gente. ¿De acuerdo? No se puede extender esto a todo. Era un ejemplo. Pero, lógicamente, yo a estas editoriales que he llegado a 4 sin conocer a nadie. Pero claro, también yo creo que hacer lo que te digo, que hay como unos roles de casta de tú llegas hasta aquí y hay otros sitios que te dicen tú no puedes llegar hasta aquí. Y ya está, y eso es lo que quería decir el otro día. Y esto es una especie de segunda parte del vídeo y creo que me voy a despedir ya, pues se va a acabar el tiempo. Venga, pues ya os cuento más otro día. Los 50 me están viniendo ahí muy a lo loco, los 50. Bueno, pues nada, que se va a acabar, creo que ya llevo 30 minutos. Venga, adiós, hasta luego.